Hola a todos, me presento. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Gallón y soy alumno del Máster Universitario de Profesor en Educación Secundaria. El vídeo lo realizo para la asignatura de Aprendizaje y Enseñanza y en él me gustaría mostraros una herramienta que me parece interesantísima y que creo que todos deberíais como mínimo conocer. Se trata del mapa mental. Un mapa mental, para el que no lo haya oído hablar, se trata de un esquema, pero que llevado a cabo de forma correcta puede llegar a ser mucho más eficiente que los esquemas convencionales. Este nos permite interconectar ideas y nos facilita la aparición de otras nuevas, por lo que se suele utilizar en aquellos momentos que necesitamos poner en práctica la creatividad. Los recursos necesarios son realmente mínimos. Por una parte, podemos utilizar programas que encontramos de forma gratuita por la red y que tienen la ventaja que tiene cualquier otro documento digital. Por otra parte, podemos realizarlo con papel y lápices de colores o rotuladores. Esta sería la mejor opción, puesto que no hay nada que nos limite la creatividad a la hora de diseñar nuestro mapa mental. A la hora de diseñar un mapa mental, empezaríamos por ubicar la idea principal en el centro del mapa, y a partir de esta iríamos ramificando las ideas secundarias a su alrededor utilizando palabras clave en cada una de estas ramas. Después podríamos interconectar dos o más ideas de forma que nos ayude a pensar en otras nuevas. Como consejo os podría decir que utilizaseis muchos colores, ya que vuestro cerebro os lo va a agradecer. Luego, siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, así que pongámoslo en práctica. Y por último, que a la hora de dibujar las ramas les deis vida haciendo las curvas y variando el grosor de forma que cuanto más lejos de la idea principal, más finas sean estas. ¿Qué conseguimos utilizando esta herramienta? Vamos a mejorar la creatividad de la persona que lo pone en práctica. Cuanto más creativo seas, más efectivo va a ser el mapa. Además, vamos a conseguir ser mucho más rápidos a la hora de pensar, puesto que aprenderemos a organizarnos la información de forma más eficiente en nuestro cerebro. Haciendo un resumen de las ventajas e inconvenientes de esta herramienta, podemos decir que lo más destacable sería que es aplicable por cualquier persona con muy pocos conocimientos requeridos y con unos recursos mínimos. Como desventaja principal, diría que se trata de algo muy personal, por lo que no va a funcionar igual si eres el creador del mapa que si se trata de un mapa de un compañero. Ahora quiero mostraros un ejemplo práctico para que veáis un poco cómo funciona. En este caso he decidido plasmar lo que supondría la elección de un regalo. En el centro vemos la idea principal y alrededor vamos anotando las ideas que nos van surgiendo. El regalo puede ser material, puede ser una experiencia, podemos buscar algo más cultural o de ocio. Después de diseñarlo, podemos interrelacionar ideas para ayudarnos a elegir, como es el caso de relacionar el libro con el ebook y con cultura, por ejemplo. Esto nos ayudará a decidir por dónde queremos enfocar el regalo. Hemos visto que se trata de un método que puede resultar muy divertido y eficaz, pero que requiere de práctica para sacarle jugo, así que ya sabéis, empezad cuanto antes. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que lo pongáis en práctica desde hoy. Hasta luego.